Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre la Sinquefield Cup. Si recordamos, es un torneo veraniego que se está celebrando en estos momentos presencial a ritmo clásico en Estados Unidos, en Missouri, y pertenece a un tour llamado el Grand Chess Tour. Son un total de 5 torneos, este es el último, y en cada torneo los jugadores van sumando, dependiendo de su lugar en el ranking, pues un número de puntos, y en este último torneo pues se verá quién es el ganador de todo este tour. Nos habíamos centrado en estos últimos días en un interesantísimo campeonato de España que se estaba jugando en Linares, ha terminado y ahora retomamos el tema internacional. Ya en el tablero, ronda quinta, Jeffrey Sion, una partida muy interesante y con piezas negras, Fabiano Caruana, que ha llegado a ganar hasta en 2 ocasiones este torneo prestigioso y que de alguna manera pues él es un gran conocedor. Ya en el tablero, caballo F3 por parte de Jeffrey Sion, entrando así en la apertura reti, a lo que se contesta con D5. La partida continúa, un momentito que bajo un poquito el volumen, con G3 entrando en un ataque indio de rey en el que las blancas suelen enrocar rápidamente a su rey en el flanco de rey y las negras aprovechan para coger centro y posteriormente pues las blancas intentan arrebatárselo. Por lo tanto, cuentan con más desarrollo en uno de los flancos. Tras estos movimientos se aprovecha, como decimos, para coger centro con C5, alfil G2, E6 y la partida continúa directamente con un enroque en corto por parte de Jeffrey Sion. Caballo F6 por parte de Caruana, D4 rompiendo o intentando pelear por este centro y primeras capturas. C por D4, caballo por D4 y aunque es una segunda vez lo que se ha movido este peón, antes estaba en E6, ahora viene a E5, pues toca al caballo y de alguna manera pues las negras, como decimos, consolidan este potente centro de peones. El caballo se retira a B3, inmediatamente Caruana juega A5 para A4 y nuevamente molestar a este caballo ganando algo de espacio en el flanco de dama, y aquí Jeffrey Sion, en vez de hacer alguna maniobra como un A4 para evitar el avance del peón de dicho flanco, pues juega alfil G5, desarrolla pieza, clava al caballo de F6 y aquí viene este A4. Es interesante que nuevamente se toca el caballo, este va a venir a C1 y aquí ya podemos ver una gran diferencia entre ambos jugadores en el que las negras tienen prácticamente todas sus piezas en las casillas de salida, solamente este caballo en F6 está desarrollado y además está clavado. Por otro lado, las blancas, sobre todo en el flanco de rey, han completado el enroque y de alguna manera pues este caballo vuelve a la primera fila y no es su mejor posición desde luego, pero sí que cuentan con algo más de iniciativa. Es por eso que tras estos movimientos Fabiano Caruana pues comienza a desarrollar piezas también con alfil E6, E4 tocando este centro como comentábamos, D4 de alguna manera cerrándolo y rápidamente F4. Se tocaba antes este peón de la casilla de D5, ahora se toca esta estructura de peones y tras estos movimientos se juega alfil E7. Aquí podríamos pensar ahora para las piezas blancas en capturar en E5, la partida continúa con caballo D3 y tras esta captura podríamos meter presión a este caballo de F6. Es verdad que las negras se acaban de quitar de la desclavada, pero simplemente el caballo se retira a G4. Como vemos, los peones blancos ahora están ocupando centro, pero están doblados. Este peón de E5 además está atacado por el caballo de G4 y tras cambios, por ejemplo, siguiendo una de las líneas, alfil por E7, tras dama por D4, incluso capturando un nuevo peón, las blancas podría continuar caballo C6. Ahora son las negras, como vamos a ver en esta línea, las que de alguna manera pues cogen la iniciativa, se ataca la dama, esta podría venir a D6 buscando el cambio de damas y así desdoblar los peones en el centro, pero esta dama se puede retirar a G5 y realmente están mejor las piezas negras. Es verdad que esta dama pues puede ser molesta porque evita el enroque tanto en corto como en largo para las piezas negras, pero el mejor movimiento aquí recomendado es retirar la dama D2, realizarse el cambio de damas y como decimos hay cierta ventaja para las negras en esta posición. Todo esto no ocurre ya que finalmente no se captura
este peón, como podíamos prever en E5, se juega caballo D3 y la partida continúa con caballo C6. Posteriormente se juega alfil E3, la idea es poder tener progresión con el alfil en esta diagonal, llegar hasta H5 y en un momento si se abre este peón de F7, F6, como vamos a ver a continuación, pues podría ser interesante atacar o seguir con el ataque en el flanco de rey. Aquí podríamos pensar nuevamente por parte de las blancas en capturar en E5, pero nuevamente podríamos entrar en la misma línea como hemos visto anteriormente, ¿no? Con caballo G4. Por lo tanto, en esta ocasión, este caballo de C6 en esta línea ya está desarrollado, hay doble ataque defendido solo por el caballo de D3 y las negras quedarían mejor. Por lo tanto, en ninguno de los casos es bueno hacer esta captura y eliminar este centro de peones que tienen las negras. Perdón que tengo por aquí una mosca. Continúa la partida con alfil F3 y tras estos movimientos se juega en la posición caballo D7. Se enfrentan los alfiles, se cambian en E7 y tras estos movimientos se juega caballo D2. Un movimiento muy interesante por parte de Jefferson, que en esta posición controla esta casilla de C4. El tema es que este alfil, como vemos, ya no cuenta con casillas útiles para estar pues en ninguna casilla. Como vemos, está de alguna manera atrapado, y si aquí, siguiendo con una de las líneas, por ejemplo, las negras buscan el enroque en corto, que de momento pues lo tenían un poquito retrasado, las blancas pueden jugar F5 y este alfil, pues como vemos está totalmente atrapado gracias a este caballo D2 y ya no pueden estar en C4. Bueno, a ver si se va ahora del todo, perdonad. Es por eso que la partida continúa con B5, se le da esta casilla al alfil en caso de que se juegue F5 por parte de las blancas, aunque de momento se juega B3. La idea por parte de Jefferson nuevamente es bloquear esa casilla para que el alfil no tenga movimientos, y es ahora cuando comentábamos anteriormente que viene este F6, pues de alguna manera obligado a hacer algo con este alfil. La partida continúa con alfil H5 con jaque y tras G6 no se retira este alfil de casillas blancas, sino que se juega en la posición F5. En caso de que las negras capturasen en H5, la línea podría continuar con estos cambios y tras dama por H5, pues realmente se está dando jaque al rey. Las negras están algo peor en la posición. Esto no es interesante para Caruana, que en esta posición juega alfil F7, el alfil de casillas blancas está atacado ahora, el alfil blanco, y se retira. De momento no se retira a ningún sitio, ya que hay una captura en G6 y tras la captura, ahora sí, por parte del peón de H, este se retira a G4. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil E6. Caruana ofrece el cambio ahora de alfiles de casillas blancas, ya que de alguna manera pues su alfil tampoco está haciendo mucho en la partida. Se puede eliminar cierto ataque que puedan tener las blancas con este alfil, y tras esto Jefferson pues aprovecha para hacer este cambio. Tras estos movimientos se juega en la posición caballo F3. Como vemos, ambos caballos tocan este peón de 5 y aunque está fuertemente defendido por los dos caballos negros y la dama, jugar ahora en la posición para intentar buscar un ataque con los peones en flanco de rey, pues quizás no sería buena idea, especialmente este F6 que cuida de esta estructura de peones que tienen las negras en la posición. Por lo tanto, la partida no continúa con un F5, sino con G5 y posteriormente se juega dama E2 en la posición. Tras estos movimientos, caballo D8, no siendo muy precisa para Fabiano Caruana este movimiento, ya que aunque la idea es traer este caballo de momento a F7, traerlo al flanco de rey, pues de alguna manera limita a su rey negro. Se juega caballo B4, ya que este caballo que estaba situado aquí en C6 pues dominaba o controlaba esta casilla, ya no lo hace, y este caballo de Jefferson puede llegar fácilmente a D5 y mientras tanto se juega torre B8. Caballo D5, esto no es el caballo, caballo D5, como decimos ya con muchísima actividad este caballo pues en esta posición, y es aquí cuando se juega el enroque en corto. Podríamos pensar para las negras en jugar un rey F7 para tener un poquito más activo a este rey, pero sería un gran error, ya que tras caballo por G5, como vemos,
este peón está clavado por la acción de la torre y también, aparte del jaque, el caballo está tocando a la dama y sería partida perdida. Por lo que Caruana decide enrocarse en corto y tras estos movimientos continúa la misma con h4. Ahora, para las piezas negras o para Caruana, capturar tampoco sería del todo bueno, ya que abre bastante la posición y de alguna manera pues no es conveniente. Se juega caballo f7 con esta idea que comentábamos de este caballo que ha saltado de c6 a d8 y posteriormente a f7, y tras estos movimientos continúa con la misma con esta captura en g5. Se recaptura con el peón, torre f2 y Caruana no tiene tampoco grandes movimientos. Ambos caballos defienden peones en la cuarta para las negras y de alguna manera pues las torres tampoco tienen muchos movimientos. Quizás caballo b6. Es por eso que podría ser la idea anterior de haber traído la torre a b8 para defender y atacar a este peligroso caballo de d5, y aquí tras este movimiento Caruana ha permitido capturarse en b5, ya que el peón deja de estar defendido. Esto lo aprovecha Jefferson, caballo por d5 ahora, y la partida continúa con dama por d5. También se podría haber capturado de peón. Si las negras capturan la dama, las blancas pueden capturar la dama enemiga. Y aquí, si la dama se retira a g4, pues simplemente esta dama blanca puede venir a esta casilla de c6 y la partida continuaría con cierta ventaja para las blancas. No obstante, se captura con la dama este caballo o se recaptura, y tras estos movimientos hay una nueva cambio de damas ya en esta casilla, e por d5 al peón por b3, y tras peón por se juega este d3. Quizás aquí habría algún otro movimiento como torre b5, activando la torre, yendo a este peón, a por este peón pasado que tienen las blancas, aunque este ofrecimiento de peón y tras la captura pues permite a las negras capturar este peón de b3. Hay ataque sobre el peón de d3 ahora en esta posición. La partida continúa con torre a6, quizás puede venir la torre hasta g6 y así dar jaque, tocar dos veces este peón por parte del caballo y la propia torre, y de alguna manera crear ahí algún tipo de ataque, ¿no? Tras estos movimientos, Caruana decide jugar torre de 8, no siendo la mejor jugada. Quizás aquí hubiese sido mejor capturar para las piezas negras en d3, y tras torre g6 jaque, como podemos ver rápidamente en esta línea, de alguna manera tampoco sería tan bueno para las blancas o tan definitivo. El rey se puede retirar a h7, torre f6 y rey g7 defendiendo este caballo, ¿no? También en esta posición se puede jugar e4 tocando al caballo, se permite esta captura con jaque, y aunque las negras capturen en g5 y pierdan la torre en f8, las negras pueden recuperar la pieza con este caballo h3 dando un doble, y tras retirarse el rey, ya que estaba en jaque, pues la partida continuaría con bastante igualdad y prácticamente de alguna manera pues estaría tocando a su fin. No obstante, volvemos a la partida en la que no se captura este peón en d3, sino que se mete presión sobre este segundo peón de d5, y esto de alguna manera lo va a aprovechar Jefferson, ya que la partida continúa con torre, con torre g6 jaque, al igual que habíamos visto en la línea anterior, rey h7, torre f6, y tras torre por d3 Caruana decide abandonar, ya que realmente aquí no hay buena continuación para las negras. Podemos incluso volver una jugada antes para ver, en vez de este caballo de 6 tras jugarse este torre f6 y torre por d3 para las negras y abandonar, se están dejando, por decirlo así, capturar en f7, y podríamos pensar en retirar este caballo que estaría defendido en d6, y el tema es que se permite esta captura en g5. Tras caballo por g5 por parte de las blancas o Jefferson, que gana la misma, pues el rey se puede retirar a g7, caballo e6 con nuevo jaque, y tras estos movimientos a ver qué hace el rey negro. Rey h7, torre h2 con nuevo jaque, el rey se retira a g8 y el ataque parece que es definitivo.
hay varias líneas, todas conducen a la pérdida de la partida. El rey se puede retirar a F7, torre G7 con nuevo jaque y tras rey F6, torre H6. Se está dando un nuevo jaque al rey y tras este movimiento, perdón, el mate lo da el peón en G4. Por lo tanto, respecto a la línea que habíamos visto, qué diferencia en que la torre estuviese en F8 o no, y aquí hemos visto que retirar el caballo a D6 no es buena idea, y por ver una segunda línea la torre podría volver a F8 para defender al caballo, pero en esta posición incluso se puede sacrificar la calidad. Torre por F7 jaque y tras torre por se puede capturar un nuevo peón dando un doble rey G7, y aquí como vemos se puede capturar con el caballo, por ejemplo, y las blancas cuentan con pieza de más. Es por eso que tras este movimiento con la torre en F6 e incluso Caruana capturar en D3, decide abandonar y siguiendo una de las líneas, pues simplemente las blancas ya están ganando una pieza en esta posición, el rey puede venir a G8 y aquí se puede jugar torre F5. Se atacan ambos peones, también el caballo los está atacando, torre en D1 primero con jaque, rey G2 trayéndolo al rey a la seguridad, torre 8 D5 capturando un peón, pero tras estos movimientos pues poco más hay que hacer. Caballo por E5, siguiendo un poquito con la línea y como vemos pues siguen con una pieza de más. Puede volver la torre a D2 para buscar el cambio de torres, se pueden cambiar torres o incluso primero capturar un nuevo peón dando un jaque. El rey puede venir a H7 y aquí bueno, pues hay varias posibilidades para las piezas blancas, como eliminar material y seguir con la partida con bastante ventaja. Por lo tanto, muy buena partida por parte de Jeffrey Sion y Caruana aquí se dejó un punto. Vamos a ver qué pasa en otras partidas que voy a ir revisando y también pendiente de traer la clasificación como está en estos momentos. Un saludo y vamos hablando. Chao.